Hoy voy a hablar de una de mis aplicaciones favoritas, Notion. Es una aplicación que me ha ayudado muchísimo a la hora de organizarme. Sus creadores la definen algo así como el espacio de trabajo todo en uno. Es eso lo que la hace tan interesante y al mismo tiempo algo difícil de utilizar al principio. Me gustaría mucho que empezaras a usarla y descubras lo útil que puede llegar a ser. Para ello voy a enseñarte cómo organizo mi lista de lectura y vamos a crearla desde cero. Así que vamos a ello. Una vez que descargues Notion, lo primero que encontrarás es algo parecido a esto de aquí. Como podéis ver, este es el espacio de trabajo de Notion. Y aquí tenemos una página de ejemplo que nos habla un poco de las diferentes cosas que podemos hacer cuando escribimos en Notion. Esto nos lleva a uno de los primeros puntos. En Notion tenemos dos tipos de elementos principalmente. Páginas, como esta, y una de las cosas que vamos a ver hoy, que son las bases de datos. Esto es lo que hace a Notion tan especial. Así que, para empezar, vamos a dejar esta página de lado y vamos a crear una base de datos que va a ser nuestra lista de lectura. Lo que tenemos que hacer es clicar aquí, añadir página, y veremos que nos da varias opciones. Pero nosotros vamos a empezar clicando en tabla. Como veis, tenemos una nueva base de datos que se ha añadido a nuestra barra lateral y vamos a llamarla lista de lectura. Bien, ¿qué es una base de datos? Una base de datos podemos imaginarla como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y tienen las mismas propiedades. Es decir, si pensamos en un libro, tenemos el título del libro y el autor. Y cada libro va a tener un título distinto y un autor distinto, o a veces igual, pero todos van a tener en común algo, que es el título y el autor. Bien, una vez que tenemos nuestra base de datos es hora de empezar a llenarla. Pero primero me gustaría hablar un poco de qué es esta lista de lectura. Bien, yo la utilizo como una forma de guardar cada cosa que me quiero leer o que ya he leído. La idea es no solo tener libros en este caso, pero es una lista de lectura un poco más moderna. Y también guardo películas y series. La podías expandir a podcasts o artículos. Tiene dos objetivos principales. Cuando alguien me pregunte, oye, ¿qué libro me recomendarías? Pues tengo un sitio a donde ir y acordarme de las cosas que he leído y si me gustaron o no. Y por otra parte, cuando lees libros, que principalmente de no ficción, me gusta apuntarme algunas notas sobre lo que he aprendido y qué conclusiones he sacado del libro. Como he dicho, algo que sabemos que va a tener cada libro e incluso cada serie o película es un título y un autor o director. Vamos a empezar a añadir el primer libro. Ahora mismo estoy leyendo Dune. Así que vamos a empezar y vamos a decir que el nombre vamos a cambiarlo y le vamos a llamar título. Como veis, si clicamos en la parte superior podemos cambiar el nombre de cada una de nuestras propiedades. Es decir, al ver esta tabla, cada una de las filas horizontales sería una entrada en nuestra base de datos y cada una de las columnas representa una de las propiedades. Tags. Tags es como una especie de etiquetas y vemos que tiene un tipo. Aquí es donde vamos a hablar del tipo de propiedades. Es decir, en una base de datos tenemos, como hemos dicho, distintas propiedades y cada una puede tomar una forma distinta. Como veis aquí, puede ser simplemente un poco de texto, puede ser un número y luego tenemos otras que son un poquito más complejas. Select. ¿Qué es select? Select es un tipo de propiedad que nos permite elegir entre distintas opciones y se van a estar ahí guardadas para nosotros. En este caso, podríamos utilizarla para el autor. Como veis aquí, podemos elegir de una lista de opciones. Bien, eso suena como algo que podría funcionar para el autor. Podría funcionar el texto también y simplemente escribirlo, pero teniendo select podemos guardarla para luego y si leemos un libro del mismo autor, simplemente elegirlo. Entonces, vamos a cambiar el tipo de propiedad. En vez de ser texto, va a ser tipo seleccionar, podemos llamarla. Y vamos a ponerle autor. Y como hemos dicho, el autor es Frank, si no me equivoco, Herbert. Vale. Lo bueno es que al ser una propiedad tipo seleccionar, podríamos utilizar el autor
más adelante, como he dicho. Y podríamos cambiarlo simplemente escribiendo un nuevo autor, Alejandro Marco. Lo que pasa con las propiedades select es que solo podemos elegir una cosa, o elegimos a Alejandro Marco o Frank Herbert. Si queremos quitar una de estas propiedades, solo tenemos que ir aquí a los 3 puntos y clicar en eliminar. Vemos que también podemos cambiarlas de color, como marrón, verde, amarillo, y nos ayudan un poco a diferenciar cada una. Pero vamos a quitar de momento este autor. Bien, ya tenemos 2 propiedades que funcionan muy bien con un libro o una película. El título y el autor. Pero, ¿cómo podemos poner más cosas? Por ejemplo, a mí me gusta añadir una puntuación a los libros. Es bastante fácil. Podemos clicar en este botón aquí, el más, o podemos abrir nuestro objeto en sí, nuestra entrada en la base de datos. Si veis aquí pone abrir como una página. ¿Os acordáis que decíamos? Notion hay 2 clases de cosas, bases de datos y páginas. Pues cada entrada en una base de datos va a ser al final una página que va a tener, como hemos visto, ciertas propiedades. Aquí también podemos seguir añadiendo propiedades. Así que podemos clicar aquí y tenemos nuestra nueva propiedad. ¿Cómo vamos a llamarla? Puntuación. Puntuación. Vale. Entonces, aquí lo que me gusta hacer es puntuar cada libro o película del 1 al 5. Para ello, una de las cosas que podríamos utilizar sería un número, pero me parece interesante utilizar algo en lo que puedas seleccionar. Como hemos visto, a la hora de seleccionar solo puedes elegir una cosa, así que nos funcionaría bien. Vamos a coger otra de seleccionar, pero en este caso no vamos a escribir autores. Lo que queremos son puntuaciones. Así que algo que podríamos hacer es coger nuestros emoticonos y utilizar estrellas. Aquí están. Entonces, ahora solo tengo que crear la puntuación de una estrella. Si quiero puntuar de 1 a 5, voy a necesitar de 1 a 5 estrellas. Así que clicamos otra vez y podemos añadir 2 estrellas. 1 y 2. Y así hasta que lleguemos a 5. Se tarda un poco a veces en crear todas las propiedades, pero luego merece la pena. Aquí una cosa que me gustaría es tenerlas todas del mismo color, porque no entiendo por qué esta debería ser amarilla y esta de color lila. Así que voy a ponerlas todas en color gris. Ya tengo todas mis opciones. Y como de momento no he terminado el libro, voy a quitar esta puntuación. Bien, esta es una página, así que vamos a hablar un poco de las páginas. Las páginas simplemente son un lugar donde podemos escribir cosas. Aquí, como veis, dice pulsa entrar para continuar con una página en blanco o crea a partir de un template. Los templates básicamente son páginas predefinidas donde ya tenemos unos elementos, pero hablaremos de eso más adelante. Una de las cosas que me gustan mucho de las páginas en Notion es que podemos añadir emoticonos. Por ejemplo, como este es un libro, creo que voy a utilizar el emoticono de libro. Y otra cosa que podemos hacer es añadir portadas, que lo veremos más adelante. Bien, ya tenemos autor y puntuación en nuestras propiedades. Otra de las cosas que podríamos hacer para organizar nuestros libros mejor, si vamos a incluir películas y series, es crear una propiedad de tipo para saber si estamos hablando de un libro, de una película o de una serie, de forma que luego más adelante, como veremos, sea más fácil filtrarlas. Así que nos vamos a ir a añadir propiedad y vamos a añadir una propiedad de tipo, ¿vale? Vamos a utilizar otra vez la opción seleccionar y vamos a decir que esto es un libro. Pensemos un poco más en las propiedades. ¿Qué más podemos necesitar cuando estamos hablando de una lista de lectura? Una de las cosas que me parecen muy interesantes es el estado. Es decir, este es un libro que quiero leerme o que estoy leyendo o que ya lo he terminado. Así que vamos a añadir otra propiedad del tipo select y vamos a decir que como vamos a utilizar series y películas, yo lo voy a llamar en proceso, en ello. Voy a llamarlo en ello. Estoy en ello, estoy leyéndolo. Bien.
Y como el rojo me da una connotación un poco negativa, voy a ponerlo de color lila. Bien. Por último, ¿hay alguna otra propiedad que pudiéramos utilizar? Creo que de momento está bien y luego podemos ver un poco qué más cosas podríamos utilizar. Bien. Ahora, simplemente si queremos ir atrás, podemos volver a nuestra lista de lectura utilizando el navegador aquí. Bien, tenemos nuestro primer libro. El título es Dune, autor Frank Herbert y estamos leyendo. Como veis, aquí todavía pone el nombre de propiedad, así que vamos a cambiar por estado. Estado en ello. Y la puntuación, pues aún no la sabemos. Otra de las cosas interesantes en este tipo de bases de datos es que podemos desplazar las columnas. Como veis, si cojo el tipo y lo quiero poner al principio, puedo desplazarlo ahí. Pero ¿qué pasa si quiero añadir otro libro? Podría repetir el mismo proceso, pero Notion tiene una cosa muy interesante que se llaman templates. Como decía antes, los templates se pueden utilizar para empezar una página de una forma más rápida con cierto contenido que ya está predefinido. Si nos vamos al botón de nuevo, podemos pulsar la flecha de abajo y clicar en nuevo template. Bien, lo que significa es que ahora cada vez que quiera añadir algo nuevo a mi base de datos, la lista de lectura, voy a ponerla con algo predefinido. Es decir, este va a ser mi template para libros y quiero que cada libro tenga el icono del libro. El autor lo vamos a dejar vacío, la puntuación la vamos a dejar vacía, el tipo va a ser del tipo libro y el estado, vamos a hacer un nuevo estado que seguramente sea el de quiero leer o el de quiero. Quiero suena bien. Vamos a añadirlo y vamos a ponerle color marrón. Vale. Una vez que tenemos todo, podemos volver atrás y veremos que en nuestros templates ahora tenemos el tipo libro. Entonces, en vez de clicar el botón nuevo para añadir una nueva entrada, lo que vamos a hacer es clicar aquí abajo y seleccionar libro. Directamente tarda un poco, pero veréis que ya me aparece el icono, el tipo libro y que quiero leer. Otro libro que me gustaría leer... ¿Qué otro libro me gustaría leer? Sí. El problema de los tres cuerpos. Es un autor de ciencia ficción chino y lo he escuchado ya varias veces y quería leerlo. El problema de los tres cuerpos. El autor es Liu Cixin. Bien, así que ya tenemos nuestro nuevo autor que se añade a Frank Herbert y está en color marrón. Que bueno, no me importa, pero si queremos podemos hacerlo azul. Y la puntuación aún no la tenemos. Ya estaría listo, simplemente podemos clicar fuera y el problema de los tres cuerpos se añade a nuestra lista de lectura. Bueno, como hemos dicho, cada una de las entradas en nuestra base de datos va a ser una página. Aquí está la nueva que hemos añadido y tenemos Dune. Y como es una página, podemos escribir cosas en ella. Aquí voy a hablar un poco de cómo funcionan las páginas. Así que podemos clicar aquí y abrirla como algo completo. Bien. Una página es como una especie de bloc de notas, pero donde tenemos muchos elementos que podemos utilizar. Podemos crear títulos, texto normal, podemos crear listas, listas numeradas, listas sin numerar. Así que, por ejemplo, vamos a hacer vamos a escribir aquí un par de cosas. Por ejemplo, aquí hay una cosa que me gusta mucho y son los comandos en Notion. Si utilizamos la barrita lateral, ¿vale? Que la podéis encontrar clicando en pulsando Shift y 7 en el teclado. Aquí podéis ver que dentro de cada página podemos añadir texto, podemos añadir una to-do list, el título 1, el 2 y el 3. Por ejemplo, vamos a añadir un título 1 y vamos a escribir mejores momentos. Por ejemplo. Ahora, si clico en la siguiente línea, podemos repetir el comando y podríamos crear una lista. Si escribís mientras estáis en este menú, os pueden salir las distintas. Está en inglés, ¿vale? Una lista
sería esa, ¿vale? Mejores momentos. Pues escena cuando muere el personaje principal. No. Cuando nace el personaje principal. No hay spoiler, me lo estoy inventando. Y así podemos añadir distintas cosas. Si queremos salir de la lista, solo tenemos que pulsar intro otra vez y estaríamos fuera. Las páginas tienen muchísimas cosas y luego dejaré en la descripción un vídeo de cómo se pueden utilizar las páginas. Pero quiero que nos sigamos centrando un poco en las bases de datos. Otra de las cosas que podríamos añadir, si os dais cuenta, los 2 libros que he añadido son de ciencia ficción, que me gusta mucho. Así que podríamos añadir una propiedad que sea del tipo tema. Vamos a elegir multiseleccionar. Básicamente funciona igual que seleccionar, pero nos permite no solo elegir uno, sino elegir varios. Por ejemplo, aquí podría crear uno que sea de ciencia ficción, pero podría crear otro que sea de fantasía. Y los dos podrían convivir. En cambio, con el autor, que es solo seleccionar, si lo cambio, no me deja añadir uno nuevo. Ahora tenemos una nueva columna añadida porque hemos añadido una nueva propiedad, que es el tema. Como está aquí atrás del todo, ¿vale? Que esto lo podéis hacer haciendo scroll aquí, podemos cogerla y llevarla, pues, después del autor, ¿vale? Aquí veis que el problema de los 3 cuerpos aún no tiene un tema. Si clicamos en la casilla, nos saldrán las acciones que ya tenemos y podríamos clicar ciencia ficción. Pero ¿qué pasa si no nos gusta mucho cómo se ven aquí los libros, ¿no? Es un poco todo así en una fila, con demasiadas propiedades ahora mismo. Pues bien, Notion tiene una cosa que se llaman las vistas. ¿Qué significa? Nosotros podemos tener una base de datos donde guardemos la información, pero esa información se puede ver de muchas maneras y Notion te permite hacer esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla, pero podemos hacer otro tipo de vistas. Podemos hacer un tipo de vista que es como un tablero, donde podemos arrastrar los elementos de un sitio a otro. Podemos hacer una línea de tiempo para cosas que tengan una propiedad relacionada con el tiempo, un calendario, una lista. Y aquí hay uno que me gusta mucho, que es la galería. Entonces, si queremos crear una vista del tipo galería, solo tenemos que clicar aquí y en crear. Una vez hayamos creado nuestra vista de galería, a la que, por cierto, podemos cambiarle el nombre, galería, listo. Veremos que tenemos exactamente los mismos libros que teníamos antes en la tabla. Pero podéis ver que solo aparece el título con el emoji al lado. ¿Qué podemos hacer? Podemos irnos aquí. Estas son las herramientas de nuestra base de datos. Y vemos aquí que tenemos propiedades. Ahora mismo solo enseñamos el título, pero si por ejemplo quisiéramos enseñar el autor, solo tendríamos que marcar esta casilla. Como veis, una de las cosas que también pone aquí es la preview para cada una de las entradas de la base de datos en la galería, que las llama Card Preview. Ahora mismo está saliendo el contenido de la página. Como veis, para Dune me está saliendo lo que había escrito en la página. Pero, si quisiera, podría utilizar algo como la portada. ¿Y qué es la portada? Bueno, vamos a poner que quiero utilizar la portada y vamos a dejar el tamaño en mediano. Bien, la portada es otra de las cosas que tiene Notion que me gustan mucho, y es que a cada una de nuestras páginas podemos añadirle una portada. Si clicamos aquí, nos aparecerá una por defecto entre muchas que tienen ellos, pero a mí algo que me gusta hacer es añadir la portada del libro a el libro en sí, al objeto de nuestro libro. Así que si quiero cambiar la portada, lo único que tengo que hacer es darle aquí, y una cosa que me gusta mucho es que podemos utilizar links. Así que voy a copiar un link para la portada del libro. Ahora ya ha cambiado la portada. Y como veis se ve en grande, pero lo que podemos hacer es ir otra vez a las propiedades, marcar esta casilla y tenemos la portada ahí completa.
Esta es una mejor forma de verlo que la anterior, donde quizá tenemos muchos datos y si queremos compartirla con alguien, que es algo que se puede hacer en Notion y hablaremos más adelante, no nos interese tanto o simplemente queramos verlo de otra manera. Así que podemos volver a galería. Como veis, no es solo una vista y podemos seguir añadiendo nuevas. Una de las cosas que podemos hacer es añadir una serie, por ejemplo. Pero en vez de añadirla directamente, voy a crear primero el template como hemos hecho antes. Y ahora ya podemos utilizarlo para crear nuestra serie. Una serie que he visto este año ha sido... ¿qué podría ser? Fleabag. Y listo, ya tendríamos Fleabag. Me he dado cuenta que en nuestro template no hemos añadido el tipo. Podemos ir aquí, editarlo, serie, y ahora cada vez que creemos una serie ya tendrá el tipo serie incluido. Bueno, me he quedado sin espacio en la tarjeta y mientras tanto lo que he hecho ha sido poner portadas tanto para Fleabag como para el problema de los 3 cuerpos. Aquí es donde voy a enseñar otra de las herramientas de las bases de datos. Hemos visto que en propiedades podemos enseñar o ocultar ciertas cosas. El tema, el tipo, de momento lo vamos a dejar así. Otra de las cosas y herramientas que tenemos son los filtros. Los filtros nos permiten enseñar o ocultar ciertas cosas en nuestra galería. Si doy a añadir nuevo filtro, podría decir que solo quiero ver elementos cuyo tipo sea un libro, por lo que ya no estaría viendo la serie. O podría elegir que solo quiero que sea tipo serie y solo vería la serie. Si queremos eliminar los filtros, podemos darle ahí y volveríamos a ver todo. Otra de las cosas muy útiles si no queremos filtrar es que siempre podemos utilizar la barra de búsqueda. En este caso me sale Dune. Pero si escribo el libro, aunque no estemos viendo que el tipo es libro y solo veamos el autor y el título, podemos seguir buscando. Esto es una herramienta muy importante porque ahora solo tenemos 3, pero cuando tengamos muchas más entradas nos va a ser muy útil. Si volvemos a nuestra vista principal, podemos ver que una de nuestras propiedades es el estado. Quizá nos interesa ver qué libros estamos leyendo, todos los que hemos terminado. Entonces, una de las vistas que nos puede ayudar a eso es el tablero. Al crear un tablero, aquí, por ejemplo, por defecto, nos lo está agrupando por autor. Pero lo que podemos hacer es agruparlo por lo que queramos. Si nos vamos aquí, podríamos agruparlo por estado. Como veis ahora, puedo ver en cada una de ellas lo que quiero leer, lo que ya estoy leyendo o lo que he terminado. Como veis, otra vez me salen un montón de datos que, como siempre, podemos venir aquí. Necesitamos ver el estado, necesitamos el tema y quizá podríamos dejar el tipo. Tipo y autor podríamos dejar aquí. Así que cuando termine de leer Dune, podría venir aquí y ponerlo en terminado. Y automáticamente la propiedad va a cambiar a terminado. Si yo la dejara otra vez en ello, cuando vuelva a mi vista, volverá al sitio. Esto es súper útil, porque aquí ahora mismo es por estados, pero también podríamos ordenarlo por puntuación. Como veis, si quisiera compartir mi lista con alguien y quisiera buscar las que tienen 5 estrellas, en este caso, estas no están puntuadas, pero si las puntuara, vamos a poner 4 y vamos a poner un punto, que seguramente no sea un punto, pero como veis, cada una de ellas se ha ordenado y puedo viajar a través del tablero y si solo quiero ver tus recomendaciones, que para ti son 5 estrellas, podría verlas. Así que volvamos a nuestra lista normal para enseñaros el último de las herramientas en las bases de datos, que es el orden. Podemos añadir la forma en la que queremos ordenar todos nuestros datos. Ahora solo tenemos 3, o sea que no es muy interesante. Pero, por ejemplo, podríamos coger quizá el estado y poner ascendiente. De forma que quiero, estarían los primeros, en ello los que estamos leyendo ahora mismo o viendo segundos y por último los terminados. Si os vais aquí e intentáis cambiarlo, nos dirá, ¿quieres quitar el filtro de orden
Podemos quitarlo perfectamente y podríamos seleccionar nuestro orden dependiendo de lo que nos guste. Bueno, y hasta aquí llegaría la introducción a las bases de datos en Notion. Como veis, ya tenemos 3 libros, podemos añadir, 3 elementos, podemos añadir series, libros, podríamos crear nuevos templates para añadir películas, podcasts o lo que se nos ocurra. Y quería comentar un par de cosas más que me gustan mucho de Notion. La primera es que si nos vamos aquí a compartir, como veis, yo lo que he hecho es hacer esta página de Notion, esta base de datos pública. Eso significa que nadie va a poder editarla, nadie va a poder hacer comentarios, pero sí van a poder duplicarlo, copiarla como un template. Es decir, podrás coger esto y llevarla a tu Notion. Es decir, que si quieres utilizarla como un punto para empezar en tu lista de lectura, podrías perfectamente. Otra de las cosas que me gusta mucho de Notion es que si nos vamos a los ajustes, que están aquí en la barra lateral, podemos activar el modo oscuro, que como veis también se puede utilizar con ese comando. Al activarlo, todo se vuelve oscuro y para trabajar por la noche o, por ejemplo, si estamos en una página y estamos escribiendo por la noche y hay mucho texto, es mucho más cómodo que trabajar con todo el fondo blanco. Otra de las cosas que quería comentar es que Notion es una aplicación súper completa y vais a encontrar muchos detalles que descubriréis poco a poco. Por ejemplo, a mí algo que me encantó es que cuando ponía un guión con una flechita de estas que son así, no, esa no, esa, lo que hace Notion es convertirla en una flecha. Y son todos estos pequeños detalles que iréis encontrando de las funcionalidades que tiene que la hacen una aplicación tan buena. Por último, como habéis visto, se pueden compartir, pero si tienes alguien con cuenta de Notion, podemos habilitar tanto comentarios como edición. Y esto nos permite trabajar al mismo tiempo en un documento como haríamos en los documentos de Google o en cualquier otra aplicación de notas con edición en tiempo real. Y hasta aquí mi introducción a Notion. Gracias por ver el vídeo. Voy a dejar un link para descargar Notion y también voy a dejar el template que hemos utilizado y otros vídeos de gente hablando cómo utilizar Notion que me parecen muy interesantes. Si no estás suscrito todavía, suscríbete. No sé si todavía sigues ahí o ahí. Pero bueno, suscríbete porque va a haber más vídeos. Y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Espero verte pronto. Hasta luego.